Ok, ahora sí. Ahora sí, ¿dónde nos habíamos quedado? A ver quién se acuerda. Ahí les doy una pista. En el 6. Que vives la llama del don de Dios. Ok, habíamos hablado de cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que avive la llama, ¿verdad?, del Espíritu. Esa es la parte de él. ¿Y de qué otra parte habíamos hablado la semana pasada? Y la fe genuina. La fe genuina. ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene esa fe genuina que tenía Timoteo? De su abuela y su madre. Loida de Eunice. Ok, entonces habíamos hablado de esa dinámica entre la enseñanza de los padres, pero la responsabilidad individual de cada persona de avivar ese fuego, ¿verdad? Una vez que nosotros tenemos nuestra autonomía, por decirlo así. Vámonos ahora a los versículos del 8 al 14. Estamos en 2 de Timoteo 1, del 8 al 14. ¿Listos? Listo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Muy bien. Vamos a comenzar por esta frase que Pablo usa muy seguido. ¿Qué quiere decir por tanto? Así que, ¿a qué se refiere el por tanto? Por lo que han dicho, sigue esto. O a causa de esto, a causa de lo dicho, ¿Ok? déjamelo, te digo lo que sigue. Ok, entonces lo anterior es la base de lo que viene, ¿verdad? Lo que Pablo está diciendo aquí en esos versículos que leímos está basado en lo que había dicho anteriormente. ¿Qué fue lo que dijo Pablo anteriormente? ¿A qué se refiere? A lo que ha recibido, a la fe. Vámonos a... ¿Cuál es el contexto más inmediato? ¿Qué fue lo ultimito que le dijo? Que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía. timidez. Ok. No tenemos espíritu de temor, sino de ¿qué? De valor, de poder. Poder, amor y dominio propio. Ajá. Ahora, todo esto va a ser importante. Espíritu de poder, amor y dominio propio.
Eso es lo que inmediatamente precede a lo que estamos leyendo ahorita, pero aún esto es parte de un contexto un poco más amplio. ¿Cómo podemos resumir el contexto más amplio de lo que está hablando Pablo? Dígame cuáles son algunos de los puntos que había tratado Pablo anteriormente. Si se fijan, en los versículos 2, 3 y 5 encontramos varios de estos detalles. Por ejemplo, ¿trata algún asunto de amor, Pablo? Habla del amor que tiene a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, amado hijo. Habla, ¿de qué otra cosa habla Pablo? Misericordia. Y paz. Habla del servicio, dice que hemos estado sirviendo desde nuestros antepasados, ¿verdad? Limpia conciencia. ¿Verdad? Está hablando de su servicio. ¿Cómo se llama nuestra responsabilidad de mantener la fe? Ok. Pues menciona la fe no fingida de Timoteo, ¿verdad? Pero luego de mantenerla viva. Ajá. Habla de la gran nube de testigos también. No, eso fue en No, Hebreos. es el pasado ese. Sí, eso fue en Hebreos. Nos trata estos temas, ¿verdad? Trata de su amor para con Timoteo. Trata del servicio tanto de Pablo como el de Timoteo. Y habla de la fe no fingida. Ahora, Pablo resume todo esto al final porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, volviendo al por tanto, en base a todo este tema, que es, recuerden, esta es la introducción a su carta, y recuerden algo que habíamos comentado la semana pasada, ¿en qué condiciones está escribiendo esto Pablo? Preso. ¿Preso? ¿Y qué más? Ya en sus últimos días. Probablemente en sus últimos días, sabiendo él que lo iban a matar. Y si sabemos que Pablo está preso y en sus últimos días, no hay ni una sílaba de esta carta que no es importante. Cada palabra que Pablo escribe es de vital importancia. Entonces, nada de esto es una mera introducción. Nada de esto es fanfarra, ¿verdad? A veces cuando escribimos una carta, el primer párrafo de la carta es puro, ¿cómo estás? Y bla, 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 ¿verdad? No, nada de esto es trivial. Todo esto es importante y por eso en los versículos que estamos viendo ahora, Pablo dice, por todo esto, quiero que ahora pienses en esto. En otras palabras, estas cosas que Pablo ha mencionado aquí, estas cosas que son de valor, el amor que le tiene a Timoteo, el servicio, la fe no fingida, el espíritu de poder, amor y de dominio propio, todas estas cosas que Pablo está mencionando no son de balde, sino que son cosas que Pablo está poniendo en una balanza. Quiero que conforme vayamos entrando al resto de este texto, lo miren de esta manera. Imagínense una balanza. Todas estas cosas que habíamos mencionado antes, el amor, espíritu de poder, la fe no fingida,
Todas estas cosas Pablo las está poniendo aquí. ¿Por qué? Porque en el 8 y al 14 va a empezar a poner cosas acá. Lo interesante es de que seguramente, aunque Pablo comienza en su carta con estas cosas, las que más notorias son las que están acá. Por eso es importante que Pablo le recuerde a Timoteo estas, porque las que van aquí ya están ahí y son más notorias. Ahorita vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Fíjense bien, le da a Timoteo una fórmula. Después de esta pequeña introducción, le da una fórmula. Le vamos a decir el no, sino. El no, sino. Le va a decir Pablo, no hagas esto, sino haz esto otro. Otra vez, son dos lados de una balanza. Pablo está poniendo cosas en una balanza para que Timoteo sepa, ahora que Pablo no va a estar, cómo andar él solo, ¿verdad? Entonces, no esto, sino esto otro. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuál es el no? Que no se avergüence. ¿Ok? ¿De qué? De dar testimonio de Jesucristo y de mí, dice. Uh-huh. ¿Sí? No te avergüences ni de Cristo ni de Pablo. Ahora, ¿por qué habría de avergonzarse de Pablo? Porque está preso. Porque está preso. ¿Ok? En este contexto, ¿qué significa avergonzarse? Atemorizarse podría ser. Ok. Sentir pena. O querer apartarse de él. Pues, de alguna manera quererse apartar de él por la posición en la que se encuentra. Ok. Y de Cristo, pues sabemos que fue a la cruz y era considerado solamente para aquellos que habían cometido un delito muy grave, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice no te avergüences, no está hablando de vergüenza como, por ejemplo, No deshonrojarse, hermano. no es deshonrojarse, no es vergüenza como, a ver, párate enfrente y canta. Ay, no, es que me da No vergüenza. acobardarse, o sea, Sí, ok. no así. Ok. Eso es importante. Quizás era como Pablo, como Pedro. Híjole. Que lo negó, o sea, Híjole. estaba que- Se me adelantó, hermana, porque Scratch. era precisamente a donde yo iba. Fíjense bien, vamos a ver varios ejemplos de la vergüenza como la está tratando el apóstol Pablo. Vámonos a Marcos, capítulo 8, versículo 38. Y luego Romanos 6:21. Y luego Hebreos 2:11. Y si quieren podemos leer también el capítulo 11, versículo 16 de Hebreos. Romanos 6:21. ¿Se alcanzan a verlo? ¿Y hebreo? Hebreos 2:11 y 11:16. Marcos 8:38. Adelante. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ok. Como pueden ver ahí, no se está refiriendo a ninguna forma de me gustó la palabra que usó el hermano, de sonrojarse. No es ese tipo de vergüenza. Es el esconder el rostro de alguien. Es desconocer a alguien, ¿verdad?
Entonces Jesús dice, el que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él. ¿Qué dice Romanos 6? ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Ok. Está hablando del pecado en el que vivíamos antes. Y dice, las cosas que ustedes antes hacían, de las que ahora se avergüenzan. ¿Verdad? Hebreos 2:11, ¿qué dice? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ok, me gusta mucho porque esto da justo en el clavo de lo que decía la hermana Nena ahorita. Menciona a Pedro, ¿verdad? Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza. ¿Quién es el que no se avergüenza? Santificado. En este caso, Cristo, el santificador, es el que no se avergüenza de llamarlos hermanos. En otras palabras, a Cristo no le da vergüenza llamarnos hermanos a nosotros, una vez que hemos sido santificados. En cambio, cuando la gente le preguntaba a Pedro, oye, ¿que tú no eres uno de los discípulos? Eso es la vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué le daba vergüenza a Pedro decir que él era uno de los discípulos de Jesús? Porque cuando Jesús alimentó a los 5,000, les aseguro que no le dio vergüenza. Cuando bajó del monte de la transfiguración, les aseguro que no le dio vergüenza decir que él andaba con Jesús en el cerro, ¿verdad? ¿Por qué le da vergüenza a Pedro decir que conoce a Jesús cuando lo niega? Pues por todo lo que padeció, que estaba esperanzado en algo que él vio y ver para creer, ¿verdad? Entonces él, al momento que vio que aparentemente Jesucristo estaba siendo derrotado, Ajá. él dijo, no, pues ¿cómo voy a seguir sustentándolo si ya hasta lo van a matar? O sea, ya era la situación tan vergonzosa de pensar él que él se había equivocado de seguir algo que estaba al final delante de sus ojos, estaba equivocado. Exactamente. Cuando hay vergüenza es indicación de derrota. Entonces, cuando Pedro ve a Jesús arrestado, dice, pues ya quedamos derrotados, entonces se avergüenza de Jesús. ¿Y la vergüenza qué hace? Que se distancie de él, ¿verdad? Se va a distanciar de Jesús, no lo va a reconocer, lo va a negar, y fue lo que hizo Pedro. Esa es la vergüenza. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences, ni de Cristo, ni de mí, ¿verdad? Otra vez, si pensamos en por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo, por qué le dice que no se avergüence de Cristo, pues porque hay motivo para, aparentemente, por lo menos, hay motivo para avergonzarse. ¿Cómo es que estamos predicando a un Mesías crucificado? ¿Cómo puede ser Mesías si fue crucificado? Entonces, aparentemente, eso es motivo de vergüenza. ¿Cómo asociarnos con Pablo, este predicador, misionero, que hace milagros y ahora está preso en un calabozo esperando su ejecución? ¿Quién se va a asociar con alguien así? Aparentemente hay motivo de vergüenza. Hay motivo para que Pablo diga, oh no, yo no tengo nada que ver con Pablo o con Cristo. Entonces, ¿qué hacen ustedes, hermanos, cuando parece que están perdiendo? ¿Qué hacen ustedes cuando sienten que están derrotados? Llorar. Enojarse. Te agüitas. Es que la derrota, hermano, en sí, la derrota, como usted dice, causa de vergüenza y te hace no querer más.
seguir adelante. ¿Qué decimos? Esto fue un error. Sí. Es como quien dice, yo traigo mi gallo tapado y me lo vencen a la primera pelea, pues. Y era el que pues, le había puesto toda mi confianza. Sí. No, mi papá no. Sí. Esto puede pasar en la iglesia. Puede pasar en la iglesia. Cuando una iglesia lanza algún proyecto o lo que sea, ¿verdad? Y cuando las cosas van mal, ¿qué hacemos? No, yo les dije que era mala idea. Yo no tuve nada que ver. Tenemos esa propensión, ¿verdad? Lo interesante aquí es de que Pablo le dice, no te avergüences. Ese es el no. ¿Cuál es el sino? El sino. Dice al contrario. Bueno, si no, ¿verdad? Tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Ok. O sea, eso es soportar. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahí les va. Además. Quien nos salvó y llamó con llamamientos. Además. O sea, cambiar la palabra. O sea, un sinónimo de la palabra. Ok. Además, esto y esto. Ahora, fíjense, aquí está lo interesante. La palabra que usa Pablo aquí, donde dice participa, que digo en español, yo creo que sí se transmite, pero no tan claro, es participa con los que ya están haciendo esto. Es, por ejemplo, si empezamos a jugar y llega alguien, le decimos, éntrale. O sea, ya está el juego, pero le estamos diciendo a alguien, éntrale. Depende cómo él escoge. Depende cómo va, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo Pablo, no te avergüences, o sea, no te retires, no nos niegues, no te alejes de nosotros, al contrario, éntrale. ¿Éntrale a qué? A la lucha. Ok, pero a los sufrimientos, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que usa Pablo? Padecimientos. Aflicciones. O aflicciones. Aflicciones, ¿verdad? El mío dice sufrimientos. Ahora, esto a mí se me hace bien interesante. Porque yo entiendo la parte de no te avergüences. Pero ¿por qué decirle a Timoteo, si Timoteo no está padeciendo, ¿por qué le dice, participa en los padecimientos? Porque es el llamado que recibí. Porque va a tener- Porque Digo- va a padecer lo mismo por él. Digo, porque le pudiera decir, no te avergüences de nosotros, no te preocupes, todo va a estar bien, tú nomás cuídate, no te vas a meter en problemas. Le pudo haber dicho eso y eso estaría perfectamente bien, pero no le dice eso, le dice, sino éntrale a los padecimientos. En vez de advertir a Timoteo para evitar persecuciones o problemas, lo anima a participar de las aflicciones. Y quiero que nos detengamos aquí un momento. Se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a tratar de hacer esto rápido. Bueno, antes de borrar la balanza, ¿dónde dejé él? Si todas estas cosas iban acá, no, ese no sirve. ¿Qué es entonces lo que va aquí? Que no se avergüence. No, Ah, bueno, ok. las aflicciones.
Y les digo, estas son más notorias, estas son obvias. Cuando estamos sufriendo, todos sabemos exactamente qué es lo que nos está pasando. Lo que se nos olvida son estas otras cosas. Entonces Pablo, antes de hablarle de esto, primero le recuerda la fe de tu mamá, de tu abuela, la fe no fingida que está en ti, el don del Espíritu Santo que está en ti. Aviva el fuego, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo he estado sirviendo desde mis antepasados, tú has estado sirviendo. Todas estas cosas tienes que tomarlas en cuenta cuando estés observando tus padecimientos. Hay que poner las cosas en balanza, en otras palabras. Pablo no niega las aflicciones, no las esconde, no se avergüenza de ellas, al contrario. Anima a Timoteo a que le entre a las aflicciones. Pero, para entender por qué Pablo está hablando de las aflicciones de esa manera, hay que entender qué lugar ocupa la aflicción en la vida cristiana. Normalmente la gente tiende a decir, no hombre, mira, acércate al Señor, arrepiéntete, bautízate, empieza a ir a la iglesia y todo va a cambiar, todo es de maravilla. Y pues lo correcto es decir, los problemas van a seguir, pero ahora tenemos un refugio. Sí. Porque por medio de él vamos a encontrar la solución, pero pronto la paz que se necesita para solucionar. Eso es, yo he perdido la cuenta de las veces que he oído a la gente decirle a alguien que está sufriendo, que está enfermo, que no tiene trabajo, que tiene problemas en la familia, mira, tú acepta a Cristo y todo esto se va a resolver. Mentira. En ningún momento la Biblia promete eso. En ningún momento. Al contrario, lo que la Biblia promete es lo que vamos a ver ahorita. En la misma carta de Pablo a Timoteo, el tema de aflicción se repite varias veces. Si quieren ir buscando esos versículos. Es más, si quieren eso, porque como quieran los vamos a ir leyendo en el transcurso del estudio. Pero estos son solamente ejemplos donde el apóstol Pablo le repite a Timoteo que las aflicciones van a ser parte de su ministerio. Pero fíjense bien, en las otras epístolas, tanto de Pablo como de Pedro, Filipenses, que acabamos de terminar, en Colosenses, en Primera de Pedro 4:13 al 15. ¿Qué les parece si leemos unos 2 o 3 de esos? Romanos 8, 17 y 18. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Cómo tendremos parte con Él en su gloria, hermano? A través de los sufrimientos que sufrimos. Ajá. Si padecemos junto con Él. Por la fe que tenemos en Él. Uh-huh. El 18 dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Ok. Otro. ¿Puedes leer la primera parte otra vez? Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos. Me alegro en medio de mis sufrimientos. Primera de Pedro, ¿qué dice? Sino que gozaos por cuanto sois participantes
la revelación de su gloria os gocéis con alegría, con gran alegría. Ok, entonces Pablo y Pedro, los dos están de acuerdo en esto. No solamente que es seguro que va a haber padecimientos, pero es motivo de gozo, incluso. ¿De dónde habrán sacado esta idea? Sino del mismo Señor Jesús. Vámonos a Mateo 10:22. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ok, entonces Jesús mismo dijo, por causa de mí todo el mundo los va a odiar. 23. Faltó uno del otro antes de ese, ¿qué? 1 Pedro el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Sí, eso sí, el padecimiento del que estamos hablando es por causa del Evangelio. Sí, no el padecimiento por causa de... De andar haciendo lo que no debe. Sí. Por Cristo y no por eso. Sí, el que está padeciendo por testarudo, pues es otra cosa, ¿verdad? Y eso ya es diferente. Mateo 23:34, ¿qué dice? Dice, por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Ok, les está avisando de antemano, ¿verdad? Lucas 21, ¿qué dice? Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ok, entonces Jesús mismo desde un principio se lo dijo a sus discípulos, esto es lo que les espera. ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Quieren seguir a donde yo voy? Esto es lo que les espera. Entonces, para ninguno de los apóstoles es sorpresa nada de esto. Todo esto es esperado. Ya para terminar, quiero que veamos dos pasajes. Hebreos 12, versículo 7. Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Por qué conviene el sufrimiento, hermana? Según Hebreos. Porque viene de parte de nuestro Padre. Ok, Que nos ama ok. ¿Nos ama cómo? como hijos. Como hijos. Esta es la parte que nosotros decimos estas palabras y a veces no nos damos cuenta de la importancia que el creador del universo nos ve como hijos. No nos ve como a los otros animales. No nos ve de esa manera. Como su creación. Nos ve como hijos. Y el padre que ama a sus hijos los disciplina, ¿verdad? Ahora, la disciplina nunca es agradable. Nunca es agradable la disciplina. Pero es de beneficio. Vamos a leer ahora Juan 15, 19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Estaba pensando yo en esto de que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, nos aborrece. ¿Por qué? Porque somos del Señor, ¿verdad? Y lo que esto me hace pensar es que el mundo está pasando por una transición.
Es como cuando en su cuerpo está enfermo y entra el medicamento. La enfermedad lucha contra el medicamento, ¿verdad? Y es una batalla. La manera que las células funcionan y todo eso, hay células de nuestro cuerpo que se sacrifican, ¿verdad? Para poder restaurar la salud del cuerpo. Y eso es lo que está pasando en el mundo. Está pasando esta transición, esta transformación. Y en el proceso, los que somos de Dios vamos a padecer. Entonces, nos vamos a tener que detener ahí, pero quería nada más recalcar el no y el sino que le da Pablo. No te avergüences ni de Cristo ni de Pablo, su preso, sino participa de los padecimientos. No debemos evitar los padecimientos. Son parte natural. Y eso significa que si acaso padecemos por causa de Cristo, no es porque el Evangelio no está funcionando, no es porque nos falta fe, que es una mentira que muchos falsos profetas le dicen a la gente. Si estás sufriendo es porque no tienes fe. Así no funciona el Evangelio, ¿verdad? Entonces vamos a terminar ahí por hoy, y con el favor de Dios el próximo jueves continuamos. Hermano Roberto, ¿nos puede despedir con una oración?